Hay un libro en la Biblia que muchos pasan por alto. Pertenece a la Torá y sin embargo, parece como si no fuera importante conocerlo. Muchos lo ojean, ven páginas llenas de prescripciones, sacrificios, normas minuciosas y piensan que no es para ellos. Y sin embargo, es precisamente ahí donde se esconde una de las claves más radicales para comprender la relación entre el hombre y lo divino. Si lo lees con paciencia, sin prisa, empiezas a percibir algo que no es solo ley, sino ritmo. No es solo norma, sino un deseo de orden, no es solo distancia, sino una tensión hacia la presencia. Es el libro del Levítico. A propósito de libros, no olvides echar un vistazo para ver si alguno de los libros que he escrito puede ser útil para tu camino. Los encuentras en Amazon. El Levítico, entonces, no es un relato en el sentido en que lo son el Génesis o el Éxodo. No encontrarás grandes viajes, ni dramas familiares, ni huidas espectaculares. Aquí todo se ralentiza. Aquí el tiempo se vuelve litúrgico. Es como entrar en un espacio sagrado donde cada gesto tiene un peso, cada palabra está medida, cada acción es simbólica. Es un libro que no quiere entretener. Quiere formar. Quiere modelar a un pueblo. Y entonces la primera pregunta no es qué cuenta, sino por qué existe. ¿Por qué, después de la salida de Egipto, después del desierto, después del fuego en el Sinaí, llega este libro tan preciso, tan exigente, tan aparentemente distante de nuestra sensibilidad? La respuesta es simple y vertiginosa. Porque Dios ha elegido habitar en medio de un pueblo, y cuando lo divino se acerca, la vida cambia de forma. El Levítico es el libro de la cercanía peligrosa. No porque Dios sea cruel, sino porque es otro. Totalmente otro. Y el hombre, para estar ante él, debe aprender una gramática nueva. Una gramática de lo sagrado. Al inicio encontramos los sacrificios. No hay que considerarlos simplemente como un gesto bárbaro, lejano de nuestra sensibilidad, sino comprenderlos como un lenguaje. El holocausto, la ofrenda de comunión, el sacrificio por el pecado, el sacrificio de reparación. Son formas distintas de decir algo que el hombre por sí solo no sabe decir. Es como si la materia hablara en su lugar. El animal, el grano, el aceite, el vino. Todo se vuelve palabra. El holocausto es el más total. El animal se quema por completo, sin que nada quede para el hombre. Es un gesto radical. Dice lo ofrezco todo, no retengo nada, reconozco que todo viene de Dios y Él vuelve. No está tanto ligado a un pecado específico, sino a una actitud de fondo. Es abandono, es entrega, es reconocer una soberanía mayor que uno mismo. Es el sacrificio de la totalidad. La ofrenda de comunión, en cambio, cambia la atmósfera. Aquí una parte se ofrece a Dios, pero otra parte se come. Es una comida compartida, casi una fiesta sagrada. No hay solo distancia, hay relación. Es el sacrificio de la alegría, de la gratitud, de la paz restablecida. Dice estamos en alianza, podemos estar juntos. Es quizá el más humano, en el sentido más concreto y convivencial. El sacrificio por el pecado entra en un terreno más preciso. Aquí se trata de una culpa, a menudo involuntaria, que ha roto un equilibrio. No es solo una cuestión moral interior. Es algo que tiene efectos reales, que contamina, que desordena. El sacrificio sirve para purificar, para restablecer el orden. La sangre, en este caso, tiene un papel central. No como algo macabro, sino como símbolo de la vida que restablece la vida. El sacrificio de reparación es aún más concreto. Aquí hay un daño real, a menudo hacia otra persona o hacia algo sagrado. No basta con pedir perdón. Hay que restituir, compensar, añadir algo. Es el sacrificio de la responsabilidad. Dice no solo reconozco mi error, sino que busco reconstruir lo que he roto. Y aquí se abre ya una primera grieta en nuestra lectura moderna. Hoy estamos acostumbrados a pensar que la espiritualidad es interior. El Levítico te dice lo contrario. El cuerpo cuenta. Los gestos cuentan. La materia cuenta. No puedes separar lo que eres de lo que haces. Y mientras estas prescripciones se suceden, te das cuenta de que no son casuales. Hay una estructura. Hay un orden. Hay casi una coreografía. El sacerdote entra, ofrece, rocía, quema. No improvisa. Sigue un diseño.
Y entonces empiezas a intuir algo. Este libro no es solo para quien lo lee, es para quien lo vive. Es un guión. En cierto punto entiendes que los protagonistas no son los individuos, sino la relación. El vínculo entre Dios e Israel. Y ese vínculo necesita ser custodiado, protegido, purificado. Pero, ¿por qué todo esto es tan riguroso? ¿Por qué cada error parece tener consecuencias tan graves? ¿Por qué esta tensión continua entre pureza e impureza? La respuesta aún no está completa. Hay que avanzar un poco más. Y cuando lo haces, encuentras algo que cambia la perspectiva. En el corazón del libro, casi como un centro oculto, aparece el día de la expiación. El momento en que todo se reúne. El sumo sacerdote entra en el santo de los santos. Lleva la sangre. Lleva el pecado del pueblo. Y realiza un gesto que es a la vez tremendo y hermoso. 2 machos cabríos. Uno para el Señor. Uno para Azazel. Uno es sacrificado. El otro es enviado al desierto, cargado con las culpas. Es un gesto que parece antiguo, arcaico, y sin embargo habla algo profundamente humano. La necesidad de liberarse del peso, de transferir el mal, de empezar de nuevo. Y aquí el Levítico deja de ser solo norma. Se convierte en drama simbólico. Se convierte en teatro sagrado. Pero no termina ahí. Porque justo cuando crees haber entendido, el texto cambia otra vez de registro. Entran las leyes de la pureza. ¿Qué se puede comer? ¿Qué no? ¿Qué hace impuro? ¿Qué hace puro? El cuerpo humano, las enfermedades, las secreciones, los contactos. Todo está regulado. Y aquí muchos se detienen de verdad. Piensan que es obsesión, que es higienismo antiguo, que es superstición. Pero si te detienes a mirar mejor, descubres otra cosa. El Levítico nunca separa lo físico de lo simbólico. La impureza no es solo suciedad, es desorden. Es lo que rompe un límite. Y Dios, en el Levítico, es el guardián de los límites. Entre la vida y la muerte. Entre lo sagrado y lo profano. Entre el orden y el caos. Y entonces entiendes que este libro no habla solo de religión. Habla de la realidad. De cómo el mundo puede seguir siendo habitable. Y en este punto, casi sin darte cuenta, te encuentras dentro de una visión más amplia. Una visión que no habías previsto al principio. Porque el Levítico no es solo sacrificio, no es solo pureza, no es solo distancia. En cierto momento, estalla en una frase que parece atravesar los siglos. Sed santos, porque yo soy santo. No es un consejo. No es un ideal vago. Es un mandamiento. Y al mismo tiempo es una llamada. La santidad, aquí, no es una huida del mundo. Es una forma de vida. Es una manera de comer, de trabajar, de amar, de juzgar. Y entonces el libro se llena de normas éticas. No oprimir al pobre. No mentir. No vengarse. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Sí, justo aquí. En medio de leyes que parecían las más lejanas, emerge uno de los mandamientos más universales. Y esto lo cambia todo. Porque te das cuenta de que el Levítico no es un libro cerrado en el pasado. Es una estructura que mantiene unidas la adoración y la vida. No puedes ofrecer sacrificios y luego traicionar a tu prójimo. No puedes ser puro en el rito e injusto en el comportamiento. Y aquí nace una tensión que atraviesa toda la Biblia. Pero aún hay algo que no encaja del todo. Porque esta exigencia de santidad es tan alta, tan absoluta, que parece casi imposible. Y entonces te preguntas, ¿es realmente para el hombre o es un ideal inalcanzable? La respuesta no llega de inmediato. El texto continúa. Y mientras continúa, introduce otra dimensión. El tiempo. Las fiestas. Los sábados. Los años sabáticos. El jubileo. El tiempo ya no es solo transcurrir. Se convierte en estructura sagrada. Hay días en los que se trabaja y días en los que se descansa. Años en los que se siembra y años en los que se deja descansar la tierra. Y luego está el jubileo. Un año en el que todo se reequilibra. Las tierras vuelven a sus propietarios originales. Los esclavos son liberados.
Las deudas se cancelan. Es una idea radical, casi utópica, pero también profundamente concreta, porque dice que la justicia no puede ser solo individual, debe ser estructural. Y aquí el Levítico se vuelve casi político, no en el sentido moderno, sino en el más profundo. Habla de cómo una sociedad puede permanecer justa en el tiempo. Y mientras lees, te das cuenta de que todo está conectado. El sacrificio, la pureza, la ética, el tiempo. No son piezas separadas. Son partes de un único diseño. Y ese diseño tiene un centro. La presencia de Dios en medio del pueblo. Todo sirve a esto. Todo converge ahí. Y entonces entiendes también por qué el libro es tan preciso. Porque no se trata de reglas abstractas. Se trata de hacer posible una presencia. Y la presencia, para ser real, necesita forma. Pero justo cuando crees haber encontrado un equilibrio, el Levítico te pone ante una elección. Obediencia o ruptura. Bendición o maldición. El capítulo final es casi un umbral. De un lado, la promesa de una vida plena, de paz, de fecundidad. Del otro, el riesgo de la dispersión, de la pérdida, del caos. No es una amenaza, es una consecuencia. Y aquí el libro se cierra. Pero no del todo, porque lo que ha abierto queda suspendido. ¿Cómo puede el hombre vivir realmente esta llamada? ¿Cómo puede sostener una santidad tan alta? ¿Cómo puede mantenerse en equilibrio entre norma y vida? El Levítico no responde completamente. Y quizá ese sea precisamente su secreto. No es un punto de llegada, es una preparación. Te lleva hasta cierto punto. Te forma, te educa, te muestra la distancia y el deseo. Y luego te deja ahí, con una atención abierta. Y si vuelves al principio, si relees esas primeras páginas de sacrificios, entiendes que no eran solo prescripciones. Eran anticipaciones. Un lenguaje a la espera de cumplimiento. Y aquí se abre otra puerta. Pero no la cruzamos todavía. Porque aún hay algo que ver dentro del propio Levítico. Algo que tiene que ver con la manera en que está escrito. Porque no es solo contenido. Es también forma. Las repeticiones, las fórmulas, los ritmos. Es un texto que se construye por acumulación. Como olas que regresan. Como una respiración que insiste. Y esto tiene un efecto. Entra en ti. No como una historia que sigues, sino como una estructura que te modela. Y quizá ese sea el punto. El Levítico no quiere solo ser comprendido. Quiere ser interiorizado. Quiere convertirse en hábito, gesto, ritmo. Y aquí tocamos algo muy actual. Porque incluso hoy, en un mundo que ha perdido muchas formas, que a menudo vive en la improvisación, la necesidad de orden no ha desaparecido. Solo se ha vuelto confusa. Y entonces este libro antiguo puede convertirse en un espejo. No para copiar sus reglas, sino para redescubrir la pregunta que las generó. ¿Cómo vivir en la presencia de Dios? Y esta pregunta no está en absoluto superada. Al contrario, quizás sea más urgente que nunca. Porque sin una presencia, todo se vacía. Y sin forma, la presencia no se reconoce. Y entonces volvemos a ese punto inicial. Un libro que muchos pasan por alto, pero que, si se atraviesa, cambia la mirada. No porque dé respuestas fáciles, sino porque obliga a tomar en serio la relación entre lo humano y lo divino. Y mientras lo haces, mientras te dejas trabajar por estas páginas, empiezas a percibir algo que no habías previsto. Una nostalgia. No de un pasado ritual, sino de una vida más ordenada, más plena, más verdadera. Y esta nostalgia no es estéril. Es una llamada. Pero, ¿hacia qué exactamente? ¿Y qué sucede cuando alguien intenta realmente responder? Aquí se abre otra historia. Y aún no ha terminado.